Es el lunes otra vez. Y arrancamos con lo de siempre, que es un poco de temas de los cuales tal vez deberíamos tratar un poco más, pero no lo vamos a hacer, al menos no hoy, como la reina Isabel II de Inglaterra, que murió a sus 96 años solo para no tener que vivir un solo Mercurio retrógrado más. Y hubo grandes memes, claro, pero de verdad no vamos a hablar de ella. Y tampoco vamos a hablar de la ola de lambonería que arrasó con las redes sociales en este país, desde Lambericas, que lamenta mucho la enfermedad y la muerte de la reina porque estuvo en un colegio británico, hasta el Lambericas, que no ha superado a Lady Di y está indignado porque ahora Camilla Parker va a ser la reina consorte, hasta el que hace el hilo sobre reinas y reyes consortes y sus árboles genealógicos y sus abolencos, que a final de cuentas, y qué casualidad, son los mismos que llamaban a las reivindicaciones de los pueblos indígenas en el proceso constitucional chileno de venganza. Les dejo ese trompo bailando. No vamos a hablar de eso tampoco, del recién proclamado Carlos III de Inglaterra. Solo puse esta gráfica para decir que tiene más gracia un herido que Carlos III de Inglaterra, y yo entiendo si les parece fascinante o no. No soy quien para juzgar si tiene su gracia el cuento de la monarquía, pero francamente. Y claro, si estamos hablando de añorantes de las viejas formas, tendríamos que hablar sobre el debate ridículo que algunos han pretendido dar acerca del color de piel de la nueva sirenita grabada con personas reales, que se sabía desde hace años que iba a ser interpretada por la afroamericana Halle Bailey, y que tiene algunos, porque no son tantos, pero siempre serán demasiados, soliviantados porque la sirenita original es blanca, la de Andersen. Y esto mismo está pasando con la representación de actores y actrices negras en series que retratan mundos mitológicos como Los Anillos de Poder o La Casa del Dragón. Y de nuevo, sé que es poca gente en comparación a quienes han peleado en favor de la representación, pero vale la pena mencionarlo por un par de puntos. El primero es que la representación sí importa. Las historias pueden hacerse y rehacerse de cualquier manera. El color blanco descrito por Andersen en su cuento puede cambiarse por el color que se quiera porque es una adaptación. Pero sobre todo, acaba pesando más e importando más el hecho de tener gente que se ve como uno en pantalla. Y segundo, una vez más, recordar que los borrados no existen. Existen, eso sí, todas las formas de racismo y de discriminación y el miedo de puñados de gente que temen que ahora no van a encontrar un espacio en la pantalla. Y yo, de todas las personas, yo que soy hombre, blanco, heterosexual, cisgénero, chapineruno, exalumno de Colegio Play, calvo, gordo y de barba, estoy sobre representado en cualquiera de estas categorías. Y yo vengo a decirles que no se preocupen, que nadie está buscando borrarnos, que somos los que llevamos nosotros somos los que llevamos muchas veces sin saber y muchas veces sin querer, borrando a gente que se ve distinta a nosotros en nombre de gente que sí cree que ese es el orden de las cosas y por eso puso a gente como nosotros ahí, y ese orden debe cambiar en todos los sentidos, pero no vamos a hablar de eso. Y ya que hablamos de cambiar el orden de las cosas, deberíamos hablar entonces de la elección de Cielo Rusinque como directora del Departamento de Prosperidad Social, que ha levantado ampolla por dos razones. La primera, porque el DPS es la entidad que tendría que ser elevado a la calidad de ministerio para poder hacer el Ministerio de la Igualdad que Petro le prometió a Francia Márquez, que fue fundamental para concertar su elección y reconciliar su campaña con las colectivas y movimientos feministas que fueron enfáticas, y lo han sido en varias elecciones, en que no están pensando en ser anuentes ni complacientes con la campaña ni con el potencial gobierno Petro, como no lo fueron en las elecciones a la alcaldía de 2019. Esas colectivas y movimientos estuvieron presentes y las mujeres se coordinaron gracias a que estaba Francia ahí. Pero además, y esta es la segunda razón, la abogada Rusinque ha sido defensora de muchos presuntos victimarios en casos de acoso y abuso sexual. Ojo, esto es normal y está bien porque todo el mundo tiene derecho a la legítima defensa y el debido proceso, pero ese no es el problema. El problema es que en su papel como abogada defensora, Rusinque ha atacado a las presuntas víctimas, algo completamente ajeno a su asignación laboral, gratuito, innecesario y violento. Entonces el asunto no es de si la abogada Rusinque puede o no por su hoja de vida dirigir el DPS, porque ese no es el punto, no lo es. El punto
es que en un gobierno que pone mucha atención a los mensajes y los símbolos, que además está donde está en gran parte gracias al trabajo de las feministas, que se pusieron una a coordinar y llamar al voto femenino en nombre de quien ahora está gobernando y de su vicepresidenta, traicionar a las colectivas y a esa vicepresidenta, pues es un mensaje que viene muy mal o que dice muchas cosas que consideramos que deberían darse por proscritas de la conversación desde el poder y que contravienen muchos de los puntos claves del discurso del gobierno de la Colombia humana, como la atención a las violencias basadas en género y el fin de la exclusión, la paridad, etcétera, etcétera. Y ojo, por favor, yo creo que los símbolos y los mensajes son muy importantes. Lo que estoy tratando de decir es que son insuficientes a la hora de gobernar, que se necesitan hechos concretos, pero sobre todo que hay que tener cuidado porque esos símbolos y esos mensajes ponen una vara muy alta, que no debería ser lo menos, pero esa vara hace que estos nombramientos sean problemáticos y el gobierno está obligado a estar a la altura de la vara que pone. Además, este tipo de nombramientos resquebrajan las filas de base del mismo pacto histórico, generan deserciones y peleas internas y es importante que se atienda y se dé una conversación justa con quienes han sido fundamentales en llevar a la izquierda al poder por primera vez en este país en 200 y pico de años. No solamente con la gente que ha sido leal, porque ciertas lealtades están sobrevaloradas. Es un problema porque obviamente es potestad de Petro poner a quien se le dé la gana, porque él es el presidente, pero al tiempo sí son importantes las luchas sociales y sí son importantes las reivindicaciones y sí son importantes los testimonios de las víctimas y es importante también que el discurso se parezca a la práctica y no vamos a hablar de eso porque no se va a solucionar, mucho menos porque yo diga cualquier cosa y es todo lo que alcanzo a decir al respecto además, pero queda mucho por discutir también. Entonces podríamos hablar de otra mujer designada por el gobierno Petro que ha sido controvertida de muchas formas, por otro sector y por distintas razones como ha sido la ministra de Minas Irene Vélez. Otra vez, porque esta vez cometió un gazapo millonario, o bueno, milbillonario, diciendo que el país tiene un déficit por culpa del fondo de subsidios al precio de la gasolina de 10.000 billones de pesos. Una cifra que solo se puede decir como Pacheco. 10.000 billones de pesos. Y claro, si la ministra en algún momento de verdad creyó que esa era la cifra, tuvo que haberse sentido muy aliviada cuando se dio cuenta de que es bastante menor, aunque siga siendo una cifra muy alta. Y todo esto desató una discusión grande, larga y muy harta sobre su persona y sobre sus capacidades para estar en este ministerio y yo me siento fajardeado con respecto a la ministra Vélez. Por un lado, porque entiendo el papel que Vélez cumple allá en su cartera y sé que es una apuesta distinta. Y eso es exactamente lo que se le pidió a este gobierno, un cambio de enfoque. Entonces entiendo que muchas de las críticas que usan ese gazapo para mostrar que la ministra está incapacitada para ejercer su cargo entre grandes comillas, porque no me parece que eso lo pruebe, responden más a una serie de miedos gremiales que a una verdadera incapacidad de la ministra. Porque sorpresa, somos un país machista y un Estado cooptado corporativamente por un sector como el minero que estaba acostumbrado a grandes privilegios. Por otro lado, creo que si se repiten estos episodios, que son producto, o al menos eso parece, de los nervios, porque la misma ministra sabe que está en un puesto inusual para su perfil, y de una relación que sí o sí va a ser tirante con la prensa, o va a seguir siendo tirante con la prensa, esta narrativa no solo se va a instalar, sino que va a terminar inundando la discusión, y esto puede ir en contra de eso mismo que quiere hacer Petro con el Ministerio de Minas. Es decir, es posible que pasemos del gazapo al autosabotaje, y ahí puede convertirse en un problema verdadero. Sobre todo porque la discusión acerca del subsidio a la gasolina es una que verdaderamente debe copar la agenda. El fondo que subsidia el precio de los combustibles en este país es una medida que por un lado ayuda a que la gasolina se mantenga en un precio asequible para la gente, lo que mantiene a raya también el precio de los alimentos y de otros productos por cuyo transporte pagamos, pero por el otro lado es una medida regresiva que acaba ayudando a quienes más tienen plata, que son quienes más consumen gasolina, y además es plata del Estado puesta en subsidiar el mercado de combustibles fósiles, lo que es insostenible a futuro en términos ambientales. Es mucha plata y es un fondo que se paga a costas de la gente y de la misma Ecopetrol.
es deficitaria, por lo que este gobierno tiene que decidir si va a acabar con ese fondo y ganarse la protesta ciudadana o si va a mantenerlo y ver cómo cubre ese hueco en el bolsillo, ese hueco enorme. Por ahora, los gazapos de Irene Vélez le sirven de excusa a muchos medios y a muchos gremios para distraer la atención de esta discusión fundamental, como pasó con el decrecimiento. Pero si eso sigue y la ministra empieza a hacerse famosa por este tipo de errores, se va a volver un problema para el gobierno y su propia cortina de humo. Entonces hay que poner atención porque su responsabilidad sí es tener las cosas en orden, para lo cual es bueno cargar apuntes si uno es olvidadizo cuando está nervioso. Por lo demás, y dicho esto, habiendo cometido la última embarrada, que era leer en una sesión del Congreso, tengo que decir que a mí, a Santiago Rivas, me parece que es absolutamente ridículo que no se pueda leer directo o de corrido de un papel en una intervención en el Congreso, porque es que ser orador es lo mismo que nada y tener buena memoria es chévere, pero tampoco es importante. Eso ni siquiera vale la pena reseñarlo. Y este último episodio debe servir como un filtro para saber quiénes tienen ganas de joder y quiénes están de verdad queriendo dar un debate. Digo esto porque siento que existe también una ansia grande por parte de sectores tecnocráticos y de derecha por devolverle el golpe a quienes hasta el 7 de agosto eran o éramos oposición en materia de recordarnos que mucho nos burlamos de los episodios vergonzosos del gobierno de Iván Duque, o tal vez de todo el gobierno de Iván Duque, que fue un episodio vergonzoso de 4 años, y que ahora no parecemos hacerle tanto bombo a los gazapos ajenos. Y al respecto quiero decir un par de cosas. Lo primero es felicitaciones, descubrieron el agua tibia, o mejor dicho, descubrieron que a la gente le parecen menos graves los errores de quienes les caen bien. Felicitaciones, tienen toda la razón. Es decir, los errores de Iván Duque nos parecían terribles porque él fue un presidente terrible y un mentiroso. Y la representación de todo lo que está mal con este país, así fuera un bacán y un tipo simpaticísimo, amante del rockcito. Por eso votamos contra él. Lo segundo es que vale la pena mirar el contexto, no es solo el gazapo. Iván Duque dijo, así lo querí, y todos sabíamos que eso era simplemente un lapsus, pero lo cometió en el entierro de Carlos Holmes Trujillo y con perdón de su memoria, el problema real es que Carlos Holmes Trujillo hubiera sido ministro de Defensa de este país. Y valdría la pena recordarlo ya que se cumplió un nuevo aniversario de esos 3 días horribles que empezaron con el asesinato por parte de policías de Javier Ordóñez y acabaron con el asesinato por parte de la policía de 13 personas más en las protestas del 9 y el 10 de septiembre de 2020. Policías que fueron defendidos por el mismo Carlos Holmes Trujillo y que hasta el momento no han sido identificados en su mayoría, mucho menos procesados ni condenados. Entonces es eso. Y que luego lo haya reemplazado con Diego Molano, diciendo, en serio, que nació en el hospital militar y que eso lo capacitaba para ejercer en el Ministerio de Defensa. Y encima de todo, se dedicó 4 años a demostrar que no conocía o no le importaba la relación y la diferencia entre gobierno y Estado. Pasó con sus ministros, pasó con su manejo de los medios públicos, con quien externó e impulsó para ascender a dirigir los entes de control, con sus consejeros, con sus altos comisionados, con todo. Entonces no era solo el gazapo. Cuando Irene Vélez la embarra, ella tiene, en el sentido en que nosotros estamos de acuerdo, la posibilidad de corregir y aprender. Si el asunto es solo una cifra, eso puede arreglarse siempre y cuando sepa arreglarlo. Eso por ahora es solo un lapsus. Y ella no está obligada a conocer la ley quinta. Y cuando uno cree que cometer el error de confundir a astrólogos y astrónomos, en el caso de Francia Márquez, no es un error, sino que prueba que ella no conoce la diferencia, eso no es otra cosa que racismo y machismo. Y si les parece que usó esto para todo, tienen razón. Pero nadie ha podido convencerme de que no hay racismo y sexismo en todo lo que nosotros hacemos como país. Simplemente me han llamado la atención sobre lo mucho que lo digo. Y tienen toda la razón. Y ya que hablamos de eso, este video. Primero, tengo que decirle a la doctora Jubinao que a mí me cuentan que cuando ella se acuerda de mí, pone la canción vallenata Tarde lo conocí, de Patricia Terán. Me dicen que la escucha repetidamente. Yo quiero decirle carajo, no, tranquila. Ahora se la pongo. Tranquila, que ahora se la pongo. Por favor. Tranquila, que ahora se la pongo. Así arranca la argumentación y la defensa de Ape Cuello en el debate que se hizo en el Congreso para que los implicados en el escándalo del robo a la paz a través de OCAT Paz respondieran.
Ape Cuello es uno de los implicados y le está respondiendo a Caterine Jubinao como si esa fuera una argumentación viable o posible para defenderse en un caso de corrupción. Y ya que hablamos de corrupción, tenemos que hablar del hallazgo hecho por la periodista Paula Bolívar de la W, que muestra que hubo direccionamiento del gobierno Duque en la adjudicación de contratos que buscan cimentar el funcionamiento de las emisoras comunitarias y locales que fueron señaladas como parte de los acuerdos de paz y como garantes de la implementación de los mismos. Como lo indica este tuit de la periodista Paula Bolívar, un contrato de casi 10.000 millones de pesos entregado a una empresa llamada Rode Schwarz en contravía de las indicaciones sobre requerimientos técnicos y las advertencias previas, lo que no solo configuraría un acto de corrupción y detrimento patrimonial, también redundaría en la idea de que la paz era solamente un bolsillo para el gobierno Duque, una cartera que servía para hacer negocios y nada distinto a eso, que la paz no era un objetivo y definitivamente no incluía la legalidad como principio rector, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la escalada de violencia que nuestro país lleva sufriendo por semanas y que tiene varios puntos neurálgicos de los que vamos a escoger dos. Bogotá, que ha visto repetirse de forma horrible la aparición de cuerpos desmembrados en bolsas en varias localidades, lo cual ha desatado una discusión sin fin en la que se han mezclado la ya habitual xenofobia, el clasismo, la agitación política previsible, pues la alcaldía repetidamente ha querido pintar una imagen un poco menos preocupante de lo que aparece en medios, como si eso sirviera para atajar los miedos de la ciudadanía, y la irresponsabilidad política de algunos, como el concejal Juan Baena del Nuevo Liberalismo, que llevó una bolsa negra con el letrero ¿sabes qué hay en esta bolsa? Y la dejó en el puesto que debía ocupar el secretario de Seguridad del distrito en el consejo porque le pareció una súper idea. No sé, como una especie de publicidad BTL o algo así, cuando en realidad lo que está haciendo es acentuar el miedo y su uso como una herramienta política y revictimizar a los y las dolientes de quienes han sido horriblemente asesinados en esta ciudad. Bogotá está pasando por una crisis de seguridad y de violencia que es insoslayable, y también vamos a hablar de Buenaventura, que lleva varios años siendo uno de los mayores focos de violencia de este país y que en las últimas semanas ha visto recrudecerse los enfrentamientos entre quienes fungen como dueños de los barrios a la sombra del puerto que más plata mueve en este país y al que nadie parece estar mirando realmente. Queremos entender el origen de lo que pasa y saber si existe al menos un diagnóstico que nos indique cuál puede ser el camino a seguir. Nuestro hashtag de hoy es #Colombia en el fuego cruzado. Ya volvemos a el lunes. Regresamos a el lunes. En redes nos encuentran como @capitalahora y nuestro hashtag es #Colombia en el fuego cruzado. Hoy nos acompañan Jensis Bolaños, psicóloga, defensora de derechos humanos y sanadora ancestral. Jensis, bienvenida el lunes, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Y Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central. Andrés, bienvenido a el lunes. Gracias por la invitación y un gusto como siempre estar acá. Bueno, creo que habiendo explicado un poco que yo arbitrariamente escogí como objetivos de estudio Buenaventura y Bogotá, ¿no? Siendo Buenaventura una ciudad y un puerto que lleva sufriendo de violencias desde hace muchísimo tiempo y Bogotá también, pero en donde la escalada un poco ha puesto en el centro del debate qué es lo que está pasando en Bogotá. Entonces me gustaría empezar preguntando pues por Buenaventura. Jensis, ¿qué está pasando? ¿Cómo es el mapa de esa violencia de barrio a barrio, de calle a calle, en el puerto más rico de Colombia o por el que más plata pasa? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Yo soy de Tumaco, soy de San Andrés de Tumaco, pero soy defensora de derechos humanos y conozco pues todo el contexto de la violencia que está pasando en el Pacífico, que nos cubre desde Buenaventura, Chocó, Cali y Tumaco. Y la misma Tumaco, claro. Exacto. Que es un puerto y como ahorita puerto, mismo pues estamos enfrentando diferentes clases de violencia. Pues Buenaventura sabemos que es el puerto principal donde corren todas las partes de las empresas, donde llegan los grandes barcos y toda esa situación que ha venido de desplazamiento y las casas de pique que también todavía están presentes. Entonces esto ha generado una violencia interna en los barrios y no solamente en los barrios porque las mujeres y los hombres que están en esos barrios les toca emigrar para las grandes ciudades, pero allí se ha colocado la violencia, se ha encrudecido de una forma más violenta en los barrios a esas líneas imaginarias
imaginaria donde no pueden pasar de un lado para otro, incluso los grupos al margen de la ley se han tomado los barrios y se están masacrando a los jóvenes, están sacando a las mujeres, están violentando nuestro Pacífico. Y pues nosotros queremos que ese acuerdo humanitario, ese acuerdo de paz se pueda implementar de una vez, que no queremos que la violencia continúe en el Pacífico. Buenaventura está pasando por un alto índice de violencia y queremos que las instituciones, el gobierno se haga presente en nuestras comunidades. Yo le quería preguntar también precisamente sobre esa forma en que se replica por la costa pacífica esta violencia y empieza, no, pues es que ya es un problema tan viejo que no es como que se esté replicando sino que ya se replicó y se vive en muchos lugares, incluyendo por supuesto Tumaco. Entonces, esto, o sea, ¿por dónde se empieza a desatar ese nudo? Porque finalmente lleva tanto tiempo pasando que a veces uno siente que todo el mundo está como, ¿no?, como de brazos caídos frente al problema. Sí, es un problema que viene hace mucho rato, hace mucho tiempo. Cuando llegó el desplazamiento a nuestros territorios, generó esta violencia. Y eso incluso hizo que nuestros hijos, nuestros esposos, fueran reclutados y pertenezcan a estos grupos. Y la violencia se generó más que todo cuando llegó el microtráfico, cuando llegó la cocaína, todos estos grupos para poder tomar parte de nuestros territorios. Sabemos que nuestros senderos son parte estratégica donde ellos puedan pasar, entonces pues desde allí se ha generado toda esta violencia y ha tomado nuestro territorio y Buenaventura es un puerto que prácticamente donde salen, entran barcos y esta parte es muy buena para ellos. Entonces todo esto ha generado una violencia grande y ha tomado a los jóvenes, ha tomado los barrios, ha tomado las comunidades, las plazas de pique están presentes, vuelvo y lo repito, porque la violencia se ha encrudecido aún más. Dicen que hay paz, dicen que no hay desplazamiento, pero todavía está. Y se ha encrudecido de noche, el hacinamiento, están confinados nuestros jóvenes, nuestras ciudades, nuestros pueblos están confinados, no pueden salir hasta ciertas horas, tienen que estar en su casa porque ya no pueden salir a su casa a comprar más. Entonces, eso está sucediendo en Buenaventura y en Tumaco y en Chocó. Andrés, ¿qué está pasando en Bogotá? Es decir, ¿por qué se está hablando? Sí, Bogotá siempre ha sido una ciudad insegura, esto lo hemos hablado ya varias veces. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué esta escalada? ¿Por qué se siente este recrudecimiento, como bien lo dice Jensis, de la violencia que nos está trayendo escenas horribles, pero que de verdad está puesto como en el centro del relato nacional? Bueno, hay una situación acá y es que hay dos miradas. El proceso de seguridad nacional, de lucha contra los grandes grupos armados, que pues no es nuevo en este país, y el tema de seguridad ciudadana, que lastimosamente se queda en una burbuja en las principales ciudades cuando Colombia tiene una situación muy compleja. Y una situación que une a las dos es el tema del narcotráfico. Definitivamente el mal de este país no es la droga per se, sino que nunca hemos tenido realmente un discurso estatal para poderla controlar, que hace que sea un negocio tan rentable que ya está llegando a conectar esa seguridad nacional con la seguridad ciudadana y que hace que ya no haya una lucha ni ideológica, ni siquiera política en términos de una nueva propuesta de país, sino sencillamente rentable. Y es rentable porque estamos hablando de más de 172.000 billones de pesos cada año, promedio de casi el 3% del Producto Interno Bruto, a punta de todo este negocio irregular, ilegal, y las personas en la mitad. Ahora, ¿eso cómo aterriza en Bogotá? Tenemos que ser conscientes que este país pasó de ser solo productor a también consumidor. Y detrás de eso hay redes que se están rentando del tema. Y esa renta hace que el control territorial empiece a darse en los barrios, en las comunas, en esa disputa entre las bandas para quedarse con quién distribuye la droga, quién la pitufea, cómo se vende, en qué líneas. Y controlar todo eso pasa por tener un control territorial donde las personas no pueden intervenir porque se cae el negocio. El ciudadano queda en la mitad. Ahora, ¿qué fue lo que pasó particularmente en Bogotá? El microtráfico es un negocio sumamente rentable y Bogotá es una plaza maravillosa precisamente para esto, y es un término terrible hablar maravilloso cuando es algo nefasto, pero para los delincuentes lo es, por la cantidad de personas que viven acá, por la apertura que hay cultural de todo el país, pero también porque acá las bandas no se frenaron a tiempo. Incluso recordemos que del 2016 al 2019 se negó de forma rotunda que aquí existían bandas y que existía crimen.
Y se negó incluso cuando la Defensoría del Pueblo hizo alertas tempranas. Cuando se negó es perfectamente vendarse los ojos, y mientras se vendó los ojos toda la institucionalidad, pues estas bandas crecieron, tomaron tanto poder que hoy lo que vemos es un ajuste de cuentas, venganzas y deudas de honor entre los mismos delincuentes. Por eso sicariatos tan complejos como los que vemos de los embolsados, los desmembrados o el cuerpo hallado en vía pública. Son mensajes entre los delincuentes, es un tipo de sicariato que se llama sicariato de mensaje. Busca precisamente el delincuente dejar el rastro para que el otro lo vea y enviar un mensaje, decir aquí estamos y le estoy masacrando a su estructura. Soy capaz de llegar y acabarle a su gente. ¿Por qué se está hablando tanto del Tren de Aragua? ¿Qué es el cuento con el Tren de Aragua? Porque a mí me da la impresión de que esto simplemente es una continuación, y esto de verdad es mi opinión, que es una continuación de ese discurso en el que Claudia López incidió desde finales del 2020 acerca de los venezolanos, ¿no? La población migrante como responsable de esta violencia, que las cifras dicen que no es cierto, pero que además es una violencia realmente muy vieja. Entonces, ¿qué pasa con el Tren de Aragua? Y que efectivamente en cifras no es cierto. La migración, como cualquier migración, sin importar el país, siempre tiene unas consecuencias positivas y negativas. Cuando hablamos del total de capturas y de personas involucradas, nunca ha sobrepasado en los últimos 7 años el 10%, y eso en el pico más alto. Pero adicional a eso, lo que sí hay que ver es que los migrantes resultan por ser instrumentalizados, como mucha de nuestra población, y desplazamiento interno, aprovechándose las necesidades, aprovechándose la necesidad económica, la necesidad de un ingreso. Terminan las bandas por ofrecerle un ingreso no solo rápido, sino aprovechando en esa irregularidad que no están absolutamente documentados, escabullirse de las autoridades y en el vacío además de justicia que tenemos acá. Pero hablemos puntualmente del Tren de Aragua para saber exactamente qué es lo que pasa allí. El Tren de Aragua, como lo dice su nombre, es una estructura criminal que aparece en Venezuela, precisamente en Aragua. Se caracteriza por la extorsión, por el microtráfico, pero también por dominar las rentas criminales y delincuenciales atadas a la extorsión, al secuestro express y además lo relacionado con las armas. Cuando se tiene la primera noción en Colombia, efectivamente es en la frontera, para empezar a pasar insumos y contrabando, y en Bogotá aparece la primera referencia entre el 2016 y luego otro pico en 2019. Aquí aparecen en una suerte de enfrentamiento con una banda que en su momento era la de los boyacos en Suba, la de los paisas en Engativá y en Kennedy con los Camilos, de alias Camilo. Lo que no sabía el Tren en su momento es que en Colombia hay bandas tan organizadas y tan estructuradas que ellos pensaron que iban a llegar a Suiza y llegaron a Colombia y se encontraron con bandas igual de fuertes y empezó una guerra fuerte entre ellos para quedarse con el microtráfico, al punto que fueron las bandas colombianas las que expulsaron al núcleo central del Tren de Aragua. Ahora, que con la migración también llegaron personas que quizás han estado vinculadas a cómo funcionaba el tren, por supuesto. Que puede ser el mismo tren. Aquí es donde ya el debate empieza a ponerse distinto. Uno, las autoridades ya desestimaron que sea el mismo grupo, por lo menos que sea el mismo cabecilla que está allá, sino más bien de lo que hoy denominamos el outsourcing delincuencial o criminal. Es que ya los grandes cabecillas no necesitan desplazarse y montar su sede delincuencial en otro lugar. Necesitan hacer un contacto allá que les distribuya la droga, que den ganancias, parten ganancias y no hay nada, no hay más. El Tren de Aragua, después de eso, empieza una lucha muy fuerte, se expulsa la parte dura y empieza una suerte de comandancia de las bandas y de las ollas, pero no funciona como en Medellín, que hay una gran estructura que es capaz, o en Tumaco, que hay grandes estructuras que son capaces de decir a las pequeñas bandas se quedan quietos y se quedan quietos. Aquí lo que vemos son estructuras como la de alias Camilo, un personaje que llevaba 36 años delinquiendo en esta ciudad, 262 ollas a cargo, 2.500 millones de pesos en ganancias cada mes. En los últimos 3 años antes de su captura, más de 60 homicidios relacionados y de estos 50 que fueron directamente ordenados por el personaje. Hay que resaltar que en 2020 y 2021 las autoridades en Bogotá dieron los golpes más contundentes en los últimos 15 años, desestructurando no solo alias Camilo, que lleva 35 años, sino alias El Rey en la parte alta de San Cristóbal y de Rafael Uribe. Tenemos a los Parnaso, que también, las Gordas al lado de Corabastos y todo el tema de María Paz. Lo que pasó en su momento con Jayco Masacre, por supuesto, Meleán, Gancho Mosco y Gancho Mero. Y cuando salen, pensemos en un tablero de ajedrez, las grandes fichas del panorama, llegan los que quedan o los pequeñitos a intentar quedarse con el negocio.
porque volvemos al primer punto. El microtráfico es tan rentable que si no hay nadie que lo esté comandando, los pequeños dicen yo me quiero quedar con el negocio a como de lugar. Ahí hay una palabra que ha venido o que ha entrado en la conversación poco a poco de forma muy positiva y también muy negativa, ¿no? Y es el término territorio. Cuando se habla de territorio, uno habla muy despectivamente desde el centralismo de los territorios, ¿no? Que es una forma muy boba de llamar a la Colombia por fuera de Bogotá, casi que por fuera de Mártires, ¿no? Teusaquillo, Chapinero. Y al mismo tiempo, pues existe una connotación positiva para eso. Entonces mi pregunta, Jensis, es ¿cómo debería el gobierno y el Estado colombiano entender la noción de territorio para poder empezar a acercarse a una solución que se compadezca de las situaciones verdaderas que se viven, de las violencias, de la vulnerabilidad, del empobrecimiento, todo? Yo creo que el gobierno, empezando sobre nuestros usos y costumbres, cuando nosotros estamos en nuestros territorios, tenemos nuestros usos y costumbres, pero cuando salimos de allá, de ese territorio, también hacemos territorios en las ciudades, ¿ya? Entonces, cuando venimos a Bogotá, a la ciudad que sea, Medellín, Cali, que venimos corriendo de desplazamiento, de las masacres que sufrimos por toda esta violencia, también hacemos territorio. Entonces, yo creo que el gobierno debe entender como territorio donde nosotros lleguemos. Si nosotros llegamos a Bogotá, ese es nuestro territorio, porque nosotros estamos haciendo, allí cantamos, nosotros tenemos nuestras propias comidas, nuestra gastronomía, nuestros bailes, nuestros usos. Entonces yo creo que ese es nuestro territorio. Cuando estábamos en nuestro territorio, nosotros hacíamos esas cosas, hacíamos todos esos bailes, esas comidas, esos juegos ancestrales, esos saberes ancestrales, cómo la medicina ancestral, cómo todo esto llevaba a la sabedora, a la comadre, al compadre, a que nos juntáramos y habláramos todo y podíamos hacer nuestro territorio. Cuando venimos a las grandes ciudades, nosotros también hacemos ese territorio y nos fortalecemos y nos unimos para poder continuar diciéndole a la gente, hey, ese es nuestro territorio. Aquí donde estamos, aquí somos nosotros y tenemos nuestros usos y seguimos haciendo esa coinonía, uniéndonos para poder avanzar y poder decirle al país, aquí estamos y nos vamos a quedar. Ya, pero cuando el gobierno desconoce estas cosas, todo lo que donde sembramos nuestro ombligo y donde venimos, donde nacen nuestros hijos, y desconoce todas estas prácticas culturales que tenemos nosotros de nuestro territorio, entonces yo creo que hay un desconocimiento total. Y viene que a nosotros nos hacen a un lado, y viene la discriminación, y viene la exclusión. Entonces creo que el gobierno debe entender todas estas prácticas de nosotros que las tenemos también en las grandes ciudades. ¿Cómo se relaciona esa noción de territorio a la hora de enfrentar esta ola de violencia? Porque finalmente, siendo el desplazamiento y el exilio forzoso, ¿no? El desplazamiento incluso interno, dije exilio forzoso, el exilio. ¿No? El desplazamiento interno, una consecuencia de una irrupción en las ciudades y en los lugares, pues cómo entender ese territorio como una forma de solucionarlo, es decir, cómo proponer una solución o qué se pide como una solución que esté a tono con las verdaderas necesidades de cada lugar, de Tumaco, de Buenaventura, de Chocó. Yo creo que el Pacífico entero tenemos las mismas costumbres, los mismos usos, y uno de los usos nosotros que nos parece que nos marca y nos duele mucho, creo la parte ceremonial, los rituales de los muertos, porque nosotros en nuestros territorios, nosotros hacemos esos rituales de fúnebre, nosotros los velamos 3 días y hacemos nuestras novenas por 9 días, pero acá en las ciudades no lo podemos hacer, no podemos velar a nuestros muertos tanto tiempo, no podemos quedarnos con ellos tanto tiempo, porque nosotros en nuestro territorio, allá nos amanecemos con nuestros muertos cantando, comiendo, jugando, pero ya cuando nosotros ya salimos desplazados y nos venimos a las ciudades, nosotros no podemos hacer esos usos y costumbres, no podemos hacer algunas cosas, sí las podemos hacer, pero esta prácticamente todavía no la hemos podido lograr. ¿Ya? Entonces creo que sería muy bueno que el gobierno tomara esa parte que nos hace falta a nosotros, porque es una forma que el desarraigo, que nosotros no podamos enterrar a nuestros muertos, que nosotros no podamos velar a esos muertos, eso es un desarraigo, es un dolor que tenemos siempre en nuestros corazones, más que todo cuando salimos huyendo de la guerra y vamos a vivir a las periferias, como hablaba aquí el compañero del microtráfico, están siendo tomados nuestros jóvenes y algunos jóvenes están siendo asesinados en los barrios por esos grupos.
y no podemos hacer esas clases de rituales que nosotros teníamos. Entonces creo que el gobierno podía también como tomar en cuenta que territorio es esto, la cultura, nuestras prácticas, nuestros usos y costumbres, y que se puedan implementar y puedan estar también en medio de todas estas situaciones. Misma pregunta, Andrés, ¿cómo pensarse el territorio como un concepto que permita pensar en soluciones, proponer algo que sea o que se atenga al lugar desde el cual están naciendo los problemas, que se piense en los barrios en Bogotá como territorios? ¿Qué tipo de territorios tenemos? Entonces, tratemos de pensar en eso, tratando de enfilarlo un poco hacia las soluciones. Yo tengo un miedo con el concepto territorio y lo ha dicho muy bien nuestra invitada, y es que al parecer el territorio pasó de una concepción donde el Estado debe llegar a ser sinónimo de desconocimiento. Entonces todo lo que el Estado desconoce es territorio. Y entonces hemos masificado tanto en las mesas y en las oficinas y en toda la burocracia del Estado la palabra territorio, que cuando algo se sale de control, se desconoce, no se sabe qué está pasando o sencillamente no hay incidencia del Estado ahí, se habla de en los territorios. Esa situación fantasma donde nadie sabe exactamente qué hacer, pero que creemos que es suficiente con mencionarlo. Y eso no puede seguir pasando, porque aquí lo ha dicho muy bien ella. El territorio no es solo un espacio geográfico, sino es una historia detrás que a veces se olvida o se ignora, que es peor, porque una cosa es olvidar, otra cosa es ignorar. Y adicional a eso es ese espacio cultural, histórico, donde se nos olvida en medio de todo esto además que en la mitad de eso hay personas. El gran problema de este país, que es la tierra, que está evidentemente mal distribuida, y a los pocos que se les ha intentado reparar, se les concibe el territorio como un pedazo de tierra, cuando es un pedazo de vida lo que les quitaron, con lo que la cosmogonía alrededor da. Entonces cuando le dicen, no, es que yo ya le devolví esta tierra, ¿y mi territorio dónde está? ¿Dónde está mi afecto? ¿Dónde están mis costumbres? ¿Dónde está lo que fui y no voy a volver a hacer, pero que quiero reconstruir? Y aquí en Bogotá pasa lo mismo, y en Cali y en Medellín. Entonces vamos a ir a los territorios y se sale de esa burbuja central, estrato 3 o 4, donde el problema más fuerte es que se pierde el animal de compañía o la mascota. Cuando es fuera de eso, en el territorio, están matando gente. Y ahí vienen las aseveraciones que a mí me preocupan de todos los espacios técnicos y analíticos. Y es que en el territorio están secuestrando. En los territorios están los grupos, en los territorios aparecen los cuerpos, en los territorios están los jóvenes masacrados. ¿Dónde están? Es que eso no es lejos, es aquí al lado. Pero me preocupa que resultó siendo un sinónimo de lo desconocido. Lo que desconocemos o no podemos contener es el territorio. Perfecto. Donde llegamos es territorio. Y más bien donde llegamos y donde estamos llegamos es territorio. Claro, pero la idea pues sería poder garantizar también esas formas de vida. Exacto. Y un poco, ese es simplemente el concepto que para mí queda flotando. El tiempo, lastimosamente en televisión, es brevísimo. Aquí llega nuestro segundo segmento del programa. Gensis, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Andrés, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. A ustedes, gracias por la invitación. Creo que no hemos terminado, obviamente, de roer este balín, y es un tema que me imagino que dará para más programas, pero bueno, ya volvemos el lunes para cerrar este capítulo. Volvemos a el lunes. En redes nos encuentran como @capitalahora y nuestro hashtag es #Colombia en el fuego cruzado. Estamos con Isaac Morales, coordinador de la línea de convivencia y seguridad ciudadana de la Fundación Paz y Reconciliación Pares Colombia. Isaac, bienvenido otra vez al lunes. Muchas gracias por estar acá. Santiago, muchas gracias por la invitación y saludo a toda la audiencia del lunes. Bueno, venimos de hablar enfocándonos en dos territorios. Yo elegí de forma arbitraria, pero no, Bogotá y Buenaventura, pensando un poco en todo lo que ha pasado en Buenaventura, que viene siendo una historia desde hace muchos gobiernos, un problema, ¿no? Y Bogotá por lo que se siente como una escalada de una ola de violencia que ya nos obligó a mirar, pero esto está pasando en todo el país. ¿Por qué este país está atravesado por unas fronteras que van desde la demarcación territorial en el mapa en general hasta los barrios en ciudades que son como territorio de nadie o territorio de un grupo criminal? Santiago, yo creo que lo primero que hay que decir es que el balance de la política de defensa y seguridad del anterior gobierno del presidente Duque, sin ánimo de echarle la culpa al presidente Duque, porque pues tampoco hay que adelantarse viendo el retrovisor,
Pero el balance de la política de seguridad y defensa del anterior gobierno es un balance bastante negativo y lo que da como resultado es que dejó a este país sumido en una crisis de seguridad y de violencia que permitió la expansión y el fortalecimiento de grupos y organizaciones delincuenciales o grupos armados organizados de los distintos niveles, desde los más grandes, que podríamos decir el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de la FARC, hasta organizaciones de menor alcance e incluso grupos delincuenciales y criminales de muy pequeño alcance o local. Entonces, el descuido de la acción alrededor de lo que significa la seguridad y la defensa del territorio nacional en todos los términos de lo que implica la materia, pero también en términos de la seguridad y la convivencia ciudadana, es que existe una total falencia alrededor de lo que pudo haber sido el avance en esos 4 años. Y yo creo que eso va a ser uno de los retos muy grandes del nuevo gobierno del presidente Petro, porque es ponerse al día alrededor de lo que significa el cuidado de la seguridad de la ciudadanía en todos los niveles. ¿Cuál sería entonces el primer movimiento que uno le pediría al gobierno Petro para que empiece a sanar como estas brechas o empiece a recuperar terreno para el Estado? Yo creo que hay varias soluciones. Digamos que una de las principales es fortalecer todas las medidas o todas las acciones relacionadas con inteligencia y contrainteligencia. Eso solo lo puede hacer la policía y el ejército, que son las fuerzas que tienen la capacidad para hacer este tipo de acciones. Y fortalecer la inteligencia y la contrainteligencia permite entender de una forma estructural y neurálgica cómo están organizados estos grupos delincuenciales y estas bandas criminales. Eso es lo primero. Lo segundo, tratar de cambiar este enfoque de dar de baja a los objetivos de alto valor o simplemente capturar a los cabecillas de X o de Y organización. Si se fortalece la capacidad de inteligencia y contrainteligencia y se entiende cómo están funcionando al interior de estas organizaciones y cuáles son sus lógicas o dinámicas criminales, más que atacar al cabecilla y capturarlo, que después va a ser reemplazado, es entender cómo está funcionando al interior de estas dinámicas criminales. Y ahí ya se puede empezar a entender el problema para buscar una real solución. Claro, yo creo que la solución también tiene que estar orientada a fortalecer las intervenciones que hace la fuerza pública, el ejército, la policía, contra estas organizaciones. No, así se hable de una paz total o se esté pensando en las desmovilizaciones o el sometimiento a la justicia, hay que seguir con el garrote, zanahoria y garrote. ¿Qué se le debe pedir en ese caso al gobierno de Claudia López en la alcaldía? Es decir, ¿qué se espera de un gobierno que en este momento tiene un poco más de puentes con el gobierno central, pero que sigue sin tener el control de la policía y del ejército en el momento en que a la policía y el ejército no se le dé la gana? Ahí, digamos que la alcaldesa lo tiene bastante complejo en muchos sentidos. Primero porque lo que nosotros nos dimos cuenta es que hubo una dinámica de manos caídas por parte de la policía en cierto tiempo de la administración. Parece que ya esta situación ha pasado. Pero también es la necesidad de reconocer que Bogotá ha sido uno de los puntos calientes a nivel nacional. No olvidemos de lo que era, por ejemplo, en su época el Cartucho, después el Bronx, y ahora cómo se atomiza toda la criminalidad alrededor del narcotráfico en varios puntos de la ciudad, mandándolo para Corabastos, a La Tercera, hacia Usaquén, incluso la colindación con Soacha y Ciudad Bolívar. O sea, hay muchos más puntos dispersos. Y lo que la alcaldesa debería hacer es fortalecer el relacionamiento con el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de la Defensa y de los altos mandos de la policía, que son los que deberían tener incidencia en los problemas de seguridad y convivencia distrital, precisamente entendiendo y atendiendo las demandas de la ciudadanía alrededor de entender las lógicas de esta criminalidad. Y eso, yo insisto, solamente se hace con la capacidad de inteligencia y contrainteligencia. La policía, el ejército, los únicos que son capaces de entrar a entender, a ver cómo funcionan estas organizaciones y así poder empezar a desmantelarlas. Claro, la militarización puede ser una solución o puede ser una solución momentánea, mejor dicho, que simplemente permita la disuasión o que el crimen se termine trasladando a otros puntos, pero en el fondo no está solucionando mayor cosa. Entonces, el llamado a la autoridad civil en cabeza del presidente Petro, de la alcaldesa Claudia López, e incluso aquí del secretario Aníbal y del ministro de la Defensa Velázquez, es que esas acciones de presencia policial y de fuerza en materia de inteligencia se fortalezcan. Esa va a ser la base fundamental para tratar de disminuir estos episodios de violencia. Antonio Caballero tenía una expresión que usaba a menudo y se refería a las FARC, sobre todo a las FARC, pero también a muchos otros agentes armados como desempleo armado, ¿no? Hablaba sobre cómo el hecho de tener una población vulnerable en materia económica hacía que fuera mucho más fácil entrar y meter el negocio del narcotráfico, empezar a reclutar gente y ponerla al servicio de estos intereses y de estas economías ilegales.
¿Cómo organizar un plan económico que verdaderamente contenga la posibilidad o la vulnerabilidad como una herramienta para estas economías? Y es cierto, de hecho, la vulnerabilidad permite mayor instrumentalización por parte de organizaciones delincuenciales de jóvenes e incluso de población migrante, de la que tanto se ha hablado recientemente. Pero yo creo que lo clave es fortalecer todos los procesos que tengan que ver con inversión social sostenible por parte de los gobiernos, del gobierno distrital y del gobierno nacional. Hacia allá debería apuntar. Más en esta lógica de la seguridad humana que quiere implementar el nuevo gobierno del presidente Petro, pensando en la persona como el centro de lo que significa brindarle mayores garantías. Y garantías es eso, proveerlo de seguridad, de posibilidad de acceso a un empleo, de quitarle esa posibilidad a los grupos criminales de instrumentalizar a estos jóvenes y a las personas que son mucho más vulnerables en términos de lo que significa el desempleo y no tienen una capacidad de acceso a la oferta del Estado o simplemente a recursos para poder sobrevivir, ¿sí? Y eso digamos que ha sido un riesgo que no solamente se ve aquí en Bogotá, sino en todas las partes del país. En los entornos rurales, para muchos jóvenes campesinos es más rentable unirse a un grupo delincuencial, en su momento a la guerrilla, que cultivar con sus padres campesinos, ¿sí? O volverse también en el proceso de cultivo de la hoja de coca. Para muchas familias ese es el diario vivir. Entonces, claro, hay que cambiar esa perspectiva de lo que significa la inversión social y de lo que significa promover la presencia del Estado en todos los entornos de la vida de la ciudadanía. Perfecto, pues Isaac, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por venir a ayudarnos con este análisis, porque realmente las soluciones son esquivas, pues. Son muy difíciles y muy esquivas, sí. Yo creo que no hay una única solución, es la suma de muchas alternativas de solución. Santiago, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues bueno, al respecto precisamente de las soluciones, quería yo hacer mi editorial, pero no tengo para ofrecer en este editorial, porque siento que no la hay, una solución fácil o una solución única a esta escalada de violencia en el país. Y me parece que hasta ahora la conversación pública, que a menudo ha sido la impulsora de debates importantes, como el que buscó ventilar la teoría del decrecimiento como una forma, una propuesta de mitigación del cambio climático y la crisis que está generando a nivel planetario, esa misma conversación pública ha fallado a la hora de identificar los puntos centrales de este problema, que hace rato es una crisis, pero es tan vieja que hemos podido dejarla en ese sanalejo en el que a veces guardamos nuestros problemas mientras resolvemos nuestros otros problemas. Los retos son muchos y empiezan con alinear el discurso a uno que no victimice ni revictimice a las personas, ni a quienes lloran a los muertos, ni a quienes nada tienen que ver, como la población migrante, sobre todo migrante venezolana. Si algo, tenemos que empezar por despejar esta conversación del ruido que produce la xenofobia y la aporofobia. Pensar que este es un asunto que vino del extranjero es negarnos una gigantesca porción de nuestra propia historia, además de hablar de espaldas a las cifras. Solo va a salvar por un momento a quienes esgrimen desde el poder la idea de que es un problema generado o agravado por la llegada de la población refugiada venezolana, a la que, dicho sea de paso, se debería seguir acogiendo con la misma buena disposición que fue un acierto del gobierno pasado, uno de los 2 o 3 que hubo. No se debe tratar tampoco como un problema marginal ligado a la pobreza extrema, aunque lo esté de muchas formas. Reducir esto a una serie de enfrentamientos entre criminales en barrios pobres es condenar a la gente más vulnerable a estigmas que pueden recrudecer el problema. Igual de dañino en sus efectos que decirle a la gente que no saque el celular en la calle o estigmatizar a quienes consumen drogas como si fueran los financiadores principales de la violencia derivada del microtráfico. Igual de dañino sería seguir vendiendo miedo y un discurso centrado en la seguridad como una excusa para reducir libertades individuales, recurso que ha sido usado bastante en este país y que no ha hecho sino ahondar problemas de larga data. Tal vez en muchos sentidos sea mejor empezar una nueva conversación. El papel de la fuerza pública ha sido históricamente insuficiente, incluso en detrimento de sus propios miembros, que han sido víctimas fatales de esta guerra que tiene que reenfocarse. No basta con pedir que se proteja la vida si no existe una verdadera respuesta estatal, si no se brindan opciones suficientes de vida a quienes de otra forma no tienen otra opción que unirse al gran negocio del narcotráfico. No basta con pedirle a Estados Unidos que reconsidere la narrativa si nosotros mismos no conocemos a fondo los contextos en los que nacen estas violencias. Si algo, deberíamos empezar aprovechando esta crisis como el punto de partida de una descentralización verdadera del Estado colombiano. Lastimosamente tuvimos que esperar a que el problema llegara a la capital y se hiciera muy difícil mirar para otro lado.
pero por algún lado se empieza. Esto debería compaginarse con los aprendizajes derivados del horror que en estos días cumplió 2 años. La masacre de civiles por parte de la policía que disparó contra la población que protestaba por el asesinato previo de Javier Ordóñez, una persona que, como el resto de la gente, culpable o no, no tenía que ser ejecutado. Como tributo a las víctimas de estas 3 noches horribles en la historia de Bogotá y del país, debería garantizarse que nunca más tendremos una incomunicación tan grande entre el Ministerio de Defensa del Gobierno Nacional y los gobiernos distritales. No importa si de acá a un año sale elegido como un sucesor de Claudia López alguien que sea opositor al gobierno central, al gobierno Petro. Cuando el Estado se desintegra en pos de una serie de ideas, opiniones e ideologías en favor de los partidos y en detrimento del diálogo, solo se abre la puerta a que se asesine gente por el solo hecho del poder. Un poder que se siente amenazado en cada esquina y por lo tanto abusa de su fuerza en contra de la gente. No hay nada que justifique lo que pasó, ni nada justifica que siga en la impunidad esta ola de asesinatos. Una sola persona asesinada en la calle por el disparo de un policía es demasiada gente. Ojalá el gobierno haga todo lo que esté a su alcance para garantizar que las víctimas de estos crímenes sean reparadas, al menos con la verdad y la justicia. Hasta aquí el lunes. Recuerden que Mesa Capital también tiene un podcast. Capital Político analiza semana a semana, 2 veces por semana, la vida política de Colombia, Bogotá y el mundo. Busque este y otros podcasts entre las producciones de Capital Sonoro, el área de contenidos sonoros de este sistema de comunicación pública. Nos vemos en una semana. Muchísimas gracias por ver el lunes.